Pero hambre de la buena, hambre de ganar a la derecha, hambre de cambiar las cosas en Alicante, en Valencia y en España. Eso es lo que vamos a hacer. Veía por ahí a unas mujeres que tenían un cartel que decía que también querían Atril. Y os digo, el Partido Socialista es el partido más feminista de España y va a seguir apostando por vosotras y por la igualdad. Compañeros y compañeras, sentid orgullo de ser socialistas. Sentid orgullo, sí, de militar en el Partido Socialista Obrero Español. Siempre lo cuento, y algunos de vosotros me habréis escuchado a lo largo de la campaña electoral. Pero quiero compartir con todos aquellos que no lo saben el por qué un día yo me afilié al Partido Socialista. Tenía 14 años y fue cuando me di cuenta de que mis abuelos, personas a las que admiro y quiero, no sabían leer y escribir. Fue entonces cuando me di cuenta de la enorme injusticia que la dictadura franquista había perpetrado en generaciones y generaciones de hombres y mujeres españoles. Y fue entonces, compañeros y compañeras, cuando decidí dar el paso, cuando decidí comprometerme con el partido que lo cambió todo, el partido que hizo posible lo imposible, que trajo la educación, la sanidad, que hizo de España un país europeo y que hizo que tuviéramos trabajo y oportunidades para todos y para todas. Y por esa generación que nos ha dejado, y otros muchos y muchas que estáis aquí representados, os digo que el Partido Socialista cumplirá con la ley de memoria histórica en cuanto lleguemos a gobernar España. Sentiros orgullosos, porque España vive tiempos de cambios. Vivimos tiempos muy difíciles. Antes lo ha dicho Chimo, lo ha dicho Gabriel y lo ha dicho también David. Vivimos tiempos complicados, complejos, por la crisis sin fin que atraviesa España desde hace 6 años. Vivimos tiempos difíciles. Vemos desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, el exilio económico de muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que se tienen que marchar fuera de España. Pero compañeros y compañeras, tenemos que afrontar todos esos problemas y tenemos también que aprovechar las oportunidades que representa la crisis económica. Y eso es precisamente lo que no está haciendo Rajoy. Y eso es el gran cambio al que apelaba antes Chimo en la Comunidad de Madrid, de Valencia, perdón, y que yo apelo en el Gobierno de España. Mirad, compañeros y compañeras, el cambio que necesita España no es un mero cambio del partido al frente del Gobierno. Necesitamos un cambio profundo, un cambio muy semejante al que hizo el Partido Socialista Obrero Español en los años 80 con Felipe González, Alfonso Guerra y tantos otros. Por eso yo apelo al partido del cambio que siempre ha sido el Partido Socialista. Y por eso dije, y lo comentaba antes Gabriel, que teníamos primero que cambiar el Partido Socialista para luego cambiar España. Y estamos ya cambiando el Partido Socialista. Respondimos a la crisis de la democracia con más democracia e hicimos posible, mediante sufragio universal, el cambio generacional y de liderazgo en el Partido Socialista. Y yo, compañeros y compañeras, a todos los que me apoyasteis, a todos los que apoyasteis al resto de compañeros que se presentaron en esas primarias internas, os estaré eternamente agradecidos porque hicisteis un generoso compromiso de democracia que hizo historia en el Partido Socialista y en la política española. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Dije que teníamos que mejorar la rendición de cuentas de nuestros dirigentes ante la militancia de base. Que la militancia de base tenía que saber, tenía que conocer directamente cuál era la posición política de su dirección, de su secretario general. Y este mes empezaré en Baleares a hacer esas asambleas abiertas con los militantes de base para explicaros todos los compromisos y todas las posiciones políticas de los partidos socialistas. Y voy a recorrerme, como dije, y antes ha recordado Gabriel, voy a recorrerme España de arriba abajo, voy a ser un secretario general en la carretera y en todas y cada una de las provincias de España. En 12 meses me veréis rindiendo cuentas ante el órgano soberano que es la militancia de base del Partido Socialista. Dije que el Partido Socialista iba a ser el partido más feminista de España y hoy estamos de enhorabuena
Porque es verdad, han sido las feministas, las asociaciones, pero también el Partido Socialista quien ha frenado el intento de la derecha de contrarreformar la ley del aborto. Y eso también es un logro del Partido Socialista. Y dije que el Partido Socialista iba a propiciar ese cambio de abajo arriba, no solamente dentro de nuestra organización, sino fuera. Y que vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mes de mayo. Y que vamos a hacerlo además, como lo hemos hecho, consiguiendo frenar esa contrarreforma de la ley electoral para la elección de alcaldes que pretendía perpetrar el Partido Popular. Compañeros y compañeras, dije también que íbamos a rejuvenecer la organización. Y antes me presentaba una compañera, Isabel, de 14 años, que se ha afiliado al Partido Socialista, a las Juventudes Socialistas. Y yo os digo, y sobre todo miro a los más veteranos, porque compartiréis esta reflexión conmigo. Muy probablemente en los 70 y en los 80, cuando os afiliabais al Partido Socialista, la gente, vuestros compañeros de trabajo, en la universidad, os miraban con complicidad. Hoy, en cambio, cuando un joven se afilia al Partido Socialista y a las Juventudes Socialistas, en algunas ocasiones mejor que no lo diga a sus amigos, porque no le mirarán bien. Por eso, compañeros y compañeras, hay que agradecer con un cerrado aplauso a todos aquellos jóvenes que se siguen afiliando al Partido Socialista y a las Juventudes Socialistas. Vamos a rejuvenecer el Partido Socialista. Vamos a contar con todas las generaciones, pero vamos a rejuvenecer el Partido Socialista. Vamos a abrir el partido en una campaña de afiliación masiva que vais a conocer en las próximas semanas y en los próximos meses, la organización para rejuvenecerla y aumentar nuestra base social. Y también tenéis una ejecutiva, compañeros y compañeras, rejuvenecida, con gente notable, con gente con ganas de cambiar las cosas, que tiene entre 30 y 45 años y que está dispuesta a dejarse la piel por cambiar España. Y eso es precisamente también lo que demandaban los militantes de base. Y compañeros y compañeras, dijimos que queríamos hacer del Partido Socialista el partido más transparente, que la militancia de base tenía que conocer las cuentas del Partido Socialista y también la ciudadanía que estuviera interesada en saber cuál era la realidad de las cuentas del Partido Socialista. Y somos el único partido que ha puesto en la página web las cuentas del partido del año 2012, del año 2013 y las ejecuciones presupuestarias del año 2014 que podéis visitar en nuestra página web. Dijimos que íbamos a ser el partido más transparente y hoy la dirección del Partido Socialista, la dirección de los grupos parlamentarios y el gerente del Partido Socialista tienen las cuentas transparentes publicadas, lo vamos a hacer en las próximas semanas, de su registro de bienes, de su patrimonio, como nunca ningún partido político ha hecho en nuestro país. Compañeros y compañeras, tenemos que cambiar el sol para cambiar España. Y tenemos que cambiar la política. Y cambiar la política es, como muchos de vosotros hacéis en vuestros municipios. Yo vengo de la política local. Y algunas veces mis compañeros y mis asesores me dicen: Pedro, a lo mejor esto tienes que hablarlo, tienes que matizarlo, tienes que decir las cosas. No. La política tiene que ser de nuevo clara. Tenemos que hablar sin eufemismos, que la gente nos entienda, que cuando decimos una cosa se entienda, que se sepa cuál es la posición del Partido Socialista. Y en esto, compañeros y compañeras, coincido con muchos concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas, que lo que hacen es hablar menos y hacer más. Y yo propongo eso, que hablemos menos y que hagamos más, compañeros y compañeras. Compañeros, vamos a construir un proyecto de país, que es lo que hace falta en España, de izquierdas sí, sin complejos, como antes decía David, de izquierdas. ¿Y qué significa eso? Significa, en primer lugar, afrontar un proceso de reforma fiscal distinto a lo que hace el Partido Popular. El Partido Popular, con su reforma fiscal, lo que hace es perseguir al trabajador y premiar al defraudador. Y nosotros vamos a decir esta semana, que es cuando plantea el debate en el Congreso de los Diputados el Partido Popular, que vamos a hacer una contrarreforma fiscal a la suya cuando lleguemos a gobernar, que premiará al trabajador, a la clase media y sobre todo a quien va a perseguir al defraudador. Vamos a hacer también, compañeros y compañeras, algo que he propuesto hoy en el Comité Federal,
y es un gran pacto por la educación en nuestro país. Un pacto por la estabilidad, por la excelencia y por la equidad en nuestro país. El Partido Popular dijo, bueno, es que Pedro Sánchez ha pedido el 7% de inversión en relación con el Producto Interior Bruto, es decir, nuestra capacidad de riqueza anual para la educación pública, para la formación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y decían, es que el problema no es el dinero. No, sí, el problema es el dinero. El problema es que han recortado becas. El problema es que hay estudiantes que están ahora mismo recibiendo clases a altas temperaturas, porque no hay aires acondicionados. Y también estudiando en barrancones como vi hace unas cuantas semanas en Valencia. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que nosotros vamos a remediar en cuanto lleguemos al gobierno. Compañeros, vamos a acabar, como decía antes un amigo que es profesor en el instituto y me decía, Pedro, tenemos que quitar la religión de las escuelas. Compañero, quitaremos la religión. Es verdad que se dice que esto no lo hemos hecho antes, pero yo os aseguro que cuando lleguemos al gobierno haremos dos cosas. Derogaremos los acuerdos con la Santa Sede. Y derogaremos la reforma laboral. Compañeros, nuestro adversario es el PP. Nuestro adversario es la resignación del PP. Ese Rajoy que lo que dice es, ya me gustaría bajar los impuestos o no recortar las becas, pero es que no queda otra. Pues sí, hay otras formas de hacer política, de construir una alternativa económica. Hay otras formas de entender la educación pública. Hay otras formas de defender la salud pública en nuestro país, sin copagos ni repagos. Y eso también lo vamos a hacer en cuanto lleguemos a gobernar. Quitaremos los copagos. Pero mirad, compañeros y compañeras, os lo he dicho antes, hay que hablar claro. Y a la resignación del Partido Popular le ha salido un aliado, que es el populismo. Y si hay alguien que se frota las manos con el auge del populismo, es precisamente el Partido Popular. Porque, compañeros, ante el naufragio de su proyecto, si es que Rajoy tuvo alguna vez algún proyecto de país, la única alternativa que tienen para perpetuarse es tratar de fragmentar a la izquierda. Y eso, compañeros y compañeras, no lo podemos permitir. Nosotros somos el gran partido socialista, ni populares ni populistas, el Partido Socialista. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que nosotros somos como los grandes equipos. Por cierto, hoy el Atlético de Madrid ha ganado al Madrid. Estaba mordiendo la lengua. Pero compañeros, el PSOE es como los grandes equipos de fútbol. Nosotros a nuestro juego. Nosotros defendiéndonos con dignidad. Defendiéndonos con dignidad. Y sobre todo marcando goles. A la derecha de la resignación y defendiendo los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. Nosotros, el gran Partido Socialista del Cambio, sentiros orgullosos, nosotros vamos a denunciar siempre el aumento explosivo de la deuda pública. Antes lo decía Chimo en relación con la Comunidad de Valencia y yo también lo digo en relación con el Gobierno de España. Vamos a denunciar siempre el aumento explosivo de la deuda pública. Por cierto, un aumento explosivo que no han recibido en forma de prosperidad y de bienestar los ciudadanos españoles. Al contrario, no se ha rescatado a las familias asfixiadas, en riesgo de desahucio. No se han rescatado a las pequeñas y medianas empresas. No se han rescatado a los autónomos. Se han rescatado a los bancos, que precisamente luego la derecha ha vendido por muchísimo menos. Ha mal vendido, mejor dicho. Nosotros, ante ese aumento explosivo de la deuda pública, nunca vamos a decir que no se pague la deuda pública. Porque si hacemos eso, si ese es el futuro de España,
el día siguiente que no paguemos la deuda, compañeros y compañeras, se cae el estado del bienestar. Se caen las pensiones públicas, se cae la educación pública, se cae la sanidad pública. Nosotros denunciamos el aumento explosivo de la deuda pública, pero también decimos que la solución es reestructurar la deuda de aquellas familias que están sufriendo o están en riesgo de desahucio. Nosotros decimos que hay que limitar la deuda pública y que si hay que rescatar es primero a las familias, a las pymes y a los trabajadores autónomos, y no a los bancos. Y la condición que le ponemos al gobierno en cuanto lleguemos a la Moncloa es que ningún banco que sea rescatado con dinero público puede ser vendido por un céntimo de euro inferior a lo que fue rescatado. Eso es. Nosotros, compañeros y compañeras, no vamos a decir a los españoles, no vamos a jugar con sus expectativas, no vamos a aprovecharnos del sufrimiento de mucha gente que lo está pasando mal. Y es cierto que puede sonar bien esto de que la jubilación sea a los 60 años. Pero mirad, compañeros y compañeras, ¿el problema cuál es? El problema es que cuando construimos los socialistas el sistema público de pensiones, había 5 trabajadores por cada, es decir, 5 cotizantes por cada pensionista. Hoy, en cambio, solamente hay 2 cotizantes por cada pensionista. Por tanto, si queremos defender ese gran logro que es el sistema público de pensiones, lo que tenemos que hacer es construir un sistema fiscal como el que estamos pidiendo los socialistas, persiguiendo al defraudador, aumentando los impuestos a las grandes fortunas y defendiendo a la clase trabajadora y a la clase media que construyó el Partido Socialista en los años 80. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos proyecto, queremos comprometernos con algo que ha dicho Chimo y que yo hago mío. Es verdad que hay muchos españoles y españolas que ven el futuro como una amenaza. Es cierto, todos nosotros hemos sentido esa amenaza por esta grave crisis y la política económica que está practicando el Partido Popular. Pero mirad, nosotros tenemos que transformar ese futuro de amenaza en un futuro de esperanza, de ilusión, de progreso, de igualdad y de libertad. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que hemos empezado a construir desde el 13 de julio, desde el día en que vosotros depositasteis vuestro voto en cualquiera de los 3 compañeros que nos presentamos a la Secretaría General del Partido Socialista. Hoy en el Comité Federal he planteado las grandes líneas del proyecto de país que vamos a presentar los socialistas, primero en las elecciones municipales y autonómicas y luego en las elecciones generales. El primero y fundamental, el trabajo y la reindustrialización de España. He propuesto, primero, frenar la apisonadora de derechos laborales que representa el gobierno del Partido Popular y poner en marcha los motores de la reindustrialización, y de eso sabéis mucho aquí en Valencia, de España. Porque eso es garantía de progreso, de trabajo estable y sobre todo de crecimiento económico. Vamos a proponer también una regeneración democrática en profundidad dentro del Partido Socialista y fuera del Partido Socialista. Habéis escuchado en muchas ocasiones cuando se habla o cuando escucháis a dirigentes políticos decir: yo condeno toda la corrupción, me da igual de dónde venga. A mí, la que más me duele, la que más me indigna, es la corrupción que está dentro de nuestro partido. Y yo os digo una cosa, a mí no me va a entrar el punto de echar ninguno. Voy a ser implacable. Voy a ser implacable. Por eso, una de las propuestas que hemos hecho precisamente en el Congreso de los Diputados y que quiero compartir con vosotros es la siguiente. Vamos a hacer realidad en las leyes lo que es de sentido común en la calle, como decía Adolfo Suárez. Y es que quien la hace, la paga y lo paga. Y lo paga. Y compañeros y compañeras, vamos a apostar por la igualdad de hombres y mujeres, para cerrar esa brecha de desigualdad salarial que existe en nuestro país, para acabar con esa lacra que es la violencia de género, que es el terrorismo machista. Y le pedimos al gobierno de España que no regatee con la protección de las víctimas, que no regatee contra el terrorismo machista ni un solo céntimo de euro. Y también vamos a reivindicar los grandes logros y los grandes derechos sociales que el Partido Socialista ha fraguado en el pasado. Pero mirad, antes hacía Chimo una referencia a ello. Nosotros, y lo dije en mi campaña,
es cierto que la hora del velatorio ya la hemos pasado y que tenemos que reivindicar alto y claro a los españoles y españolas que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Que los logros de sanidad, de educación, de dependencia, de pensiones, de ley de igualdad, de ley de matrimonio de las personas del mismo sexo, etcétera, 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 siempre han venido de la mano del Partido Socialista. Pero, compañeros y compañeras, una mujer que tiene 50 años y que está sufriendo el paro, esa mujer le importa poco, o le importa menos, quién puso en pie la sanidad pública en nuestro país. Lo que le agobia, lo que le angustia, es cómo se va a ganar la vida mañana y pasado mañana. El joven, compañeros y compañeras, que ha estudiado toda su vida, que ha cumplido, como yo he conocido durante estos meses, con el sistema, que le dijo y le prometió que si estudiaba, hacía un máster, aprendía idiomas, iba a encontrar trabajo. Le importa poco quién puso en pie la educación pública. Lo que le angustia y lo que quiere de la política es encontrar un trabajo o poder crear una empresa. Por eso, compañeros y compañeras, aun sintiéndonos orgullosos, como lo estamos, de los logros y las libertades y los derechos sociales que hemos construido entre todos en el pasado, nosotros, compañeros y compañeras, si somos algo, es el partido del futuro. Eso es el Partido Socialista, el partido del futuro, el partido de nuestros abuelos, el partido de nuestros padres, nuestro partido, el partido de nuestros hijos e hijas y de nietos y nietas. Y a eso os convoco, compañeros y compañeras, al futuro, porque el futuro, no os quepa duda, es nuestro. Muchísimas gracias.